Te comento a ti y a tu auditorio con mucho gusto. Efectivamente, como todos los medios dieron a conocer, se libra una orden de aprehensión, incluso se ubica el juez que la libra, que es el juez 12 de distrito, en el reclusorio Oriente, y nosotros promovimos un amparo, y a través del amparo conocimos la orden de aprehensión en su integridad. Efectivamente, como bien dices, se acusa ahí de 2 delitos, operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada. Conociendo las acusaciones y en qué se basan, y que el fundamento de las mismas eran imprecisiones, vaguedades y falsedades, el licenciado Guillermo Padres nos instruyó y nos indicó su decisión de presentarse voluntariamente ante el juez que libró la orden para ponerse a su disposición. Eso, como bien comentas, sucedió el día de hoy. Se rindió su declaración preparatoria, se ofrecieron pruebas. Hay un delito que sí es grave, que es el de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y el otro no es grave, el de defraudación fiscal equiparada, pero sí te quiero mencionar que esta orden de aprehensión y consignación respectiva surgen de una averiguación previa de la cual no tuvimos ningún conocimiento. No hubo nunca una cita, a pesar de que habíamos estado atendiendo 2 averiguaciones al mismo tiempo, que el licenciado Guillermo Padres acudió en repetidas ocasiones ante la PGR personalmente. La última vez fue el 9 de septiembre pasado, pero desde el 16 de abril del 2015, es decir, hace más de año y medio, el licenciado Padres se puso a disposición de la Procuraduría para contestar cualquier acusación en su contra. Entonces, efectivamente, esto que ocurre hoy es un hecho inédito, me parece, que habla del valor de una persona, de su responsabilidad y conciencia, y de su ánimo de enfrentar las cosas bajo la convicción de su inocencia y confiando en la justicia federal. Después de que esto había concluido, nos enteramos de que había otra orden de aprehensión generada por una consignación ahora ante un juez del Estado de México, ¿no?, diferente al que se había consignado aquí, y en el que había una orden de aprehensión en contra de su hijo, respecto de quien nunca recibió una cita, nunca se le respetó su garantía de audiencia, su presunción de inocencia, su derecho a la información, absolutamente nada, Pepe. Es una cosa adicional de las múltiples irregularidades que se han sufrido en este proceso. ¿Consideras tú entonces que esta actuación de parte de la justicia podría leerse o podría interpretarse también como una suerte de persecución política? Absolutamente, porque jurídicamente de lo que te puedo responder es que no hay elementos de delito, no son ciertas y se basan en muchas suposiciones, incluso así son las frases textuales. Es del dominio público, dice en algunas partes de las acusaciones, como si esto fuese un elemento jurídico suficiente para probarle a alguien elementos de un delito. Entonces, absolutamente te puedo confirmar que no hay nada. Por ello, el licenciado Padres decidió ponerse en manos de la justicia federal y está corriendo el término constitucional en la primera de las órdenes de aprehensión, que fue ampliado el día de hoy, es decir, será de 6 días, y mañana estaremos atendiendo la nueva orden de aprehensión que sorpresivamente conocimos el día de hoy. Es un delito considerado grave, el delito de delincuencia organizada. Esto implicaría incluso que fuera trasladado a un penal federal. En el caso de Guillermo Padres Elías, obtuvimos un amparo para que no pueda ser removido del reclusorio Oriente. Pero sí, Oriente. Es un delito grave y no sabemos en qué se basa porque no conocemos ese expediente, nunca se nos dio garantía de audiencia. Entonces estaremos esperando el día de mañana conocerlo para saber de qué hacen consistir esta acusación. Antonio Lozano, gracias. De sorprendedores terminan ustedes en sorprendidos. Mira, no de sorprendedores, sí, porque el hecho es sorpresivo en términos de que la sociedad mexicana y nuestro país no está acostumbrado a que una persona enfrente de motu propio la justicia y vaya y se presente ante el juez y diga aquí estoy y me pongo a tu disposición. Sí. Pero esta sorpresa, sí, sorprendidos,
de que una vez más haya irregularidades tan graves en una acusación y en una actuación de la Procuraduría. Te agradezco, Antonio Lozano, que nos hayas tomado a bote pronto la llamada. ¿Qué pasa con el hijo? El hijo, me refiero a Guillermo Padrés Dañino. El día de mañana nos estaremos enterando, posiblemente estemos ya desahogando el término constitucional y por ello la declaración preparatoria, y aportaremos los elementos, todos de los que dispongamos, entre otros, esta violación grave a la garantía de audiencia.